Tres, ya. Buenas tardes. Este es el grupo número 3 conformado por Iván Darío Triana y Rafael Mindiola. Este video tiene como objetivo mostrar el desarrollo de la actividad gestor de usuarios y permisos. Bueno, como primer paso, entonces entramos a la tabla, bueno, a nuestra base de datos MySQL 1. La primera punto que nos piden es darle un permiso al primer usuario, al cual denominamos nosotros, en este caso, como administrador. Y los permisos que le debemos otorgar son la de select, insertar, update en la base de datos de MySQL. Entonces mi compañero Iván Triana va a mostrar el proceso en el que por consola realizamos esta inserción. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Iván Triana. A continuación, pues voy a explicar cómo se hace el proceso de crear el primer usuario, que en el caso nuestro le pusimos el nombre de administrador. Entonces tenemos aquí la sentencia, entonces la copio, la pego aquí en la consola y pues aquí veo que pues fue correcto el query y entonces acá ya muestro en el momento que creo el usuario. Y a ese usuario tengo que asignarle los permisos de select, de insert y update en todas las tablas que tiene la base de datos MySQL 1. Entonces aquí ya tenemos el, La el sentencia. código o la sentencia, entonces la copio y la pego acá. Entonces también ya nos dio un buen resultado. Y Y bueno, aquí en el documento de Word, en otra consola, pues validamos que ya estamos ingresando con el usuario administrador. Pusimos con la clave pues que le asignamos, que en este caso fue Colombia 1 más. Y pues ya validamos que sí el usuario se puede loguear. Y con este Sentencia. código de sentencia, validamos los permisos que se le otorgaron. Entonces, al usuario administrador se le agregó los usuarios select, insert y update en la base de datos MySQL 1 en todas las tablas, porque este asterisco que está aquí, pues nos indica que son todas las tablas. Entonces, ese sería el punto número 1. Usuario 1 tendrá permisos select insert update en la base de datos MySQL 1 en todas las tablas. Entonces, ese es el primer paso. Para el, Ya sigue el paso número 2. Sí, para este segundo usuario, pues únicamente nos pidieron darle los permisos en select e insertar o insert, pero en las tablas cliente, empleado y almacenes. Entonces para eso también creamos primero al usuario con la sentencia crear user. A este usuario le asignamos el nombre de analista. Entonces, pues le pusimos la sentencia crear user analista arroba localhost identificado by la contraseña que para este caso fue Colombia 2 más. Entonces, el compañero Iván va a poner la sentencia, Sí, aquí ya quedó. ya quedó creado. Después de esto, también le asignamos los permisos que nos pidieron. Entonces, para cada permiso nos pedía, bueno, que en la tabla fabricante le diéramos el permiso de select y de insertar. Lo mismo para la tabla cliente, lo mismo para la tabla empleado y lo mismo para la tabla almacenes. Entonces se copiaron las cuatro sentencias, se puso a correr y no nos salió, no nos generó ningún error. Al igual que en el anterior, se verificó mediante la sentencia de grants, Aquí está, eh, aquí está. show grants, pero pues ya obviamente no con administrador, sino con el analista. Entonces, venga, validamos acá. Y como Mira, se ahí puede está. ver, pues nos dice que nos indica pues cuáles fueron los permisos. Dice que se le dio permiso de select y de insert en la tabla empleado, select e insert en la tabla cliente, select e insert en el almacén y select e insert en fabricante. Listo, entonces ese sería el punto 2. En el punto 3 nos solicitan crear un usuario 3. En este caso, pues le pusimos el nombre auxiliar. Y a este usuario 3 le damos los permisos de select y update.
pero en las tablas de part, almacenes y programa. Entonces lo primero que hacemos es crear el usuario. Entonces acá tenemos la sentencia, la copio en la consola. Entonces aquí ya tengo creado, acabo de crear el usuario auxiliar con la contraseña Colombia 3 más. Luego nos solicitan insertar los permisos. Entonces acá tenemos las tres sentencias. Entonces nos solicitan que a la tabla de part, a la tabla almacenes y a la tabla programa agregarle los permisos de select y update al usuario auxiliar. Entonces acá están las sentencias y ya las agregamos. Y acá en el documento de Word, pues también validamos que ya podemos loguearnos a la base de datos con el usuario auxiliar. Y luego con esta sentencia podemos validar en definitiva cuáles son los permisos que le quedan otorgados al usuario auxiliar. Entonces acá nos damos cuenta que el usuario auxiliar tiene los permisos de select y de update en tres tablas, en la tabla programa, en la tabla de part y en la tabla almacenes. Listo, Rafa, continúe con el número 4. Listo. Para el punto número 4, entonces nos piden que retiremos el permiso de insertar en el usuario número 2, que para nuestro caso es el de auxiliar. Para eso entonces No, perdón, utilizamos las... no, pero Rafa, ahí se equivocó. En el caso de este es usuario analista. Ah, qué pena, sí, es en el... Entonces, aquí, bueno, en la tabla, en el usuario analista, vamos a remover entonces el permiso de insertar. Para eso usamos Sentencia. el, la sentencia de revoke select on MySQL 1, pues en la tabla fabricante, que es la que a la que le vamos a quitar este permiso. Entonces aquí Y ya, al igual aquí que ya en lo las, puse. exacto, sí, y al igual que en las anteriores, pues con la sentencia de show grants verificamos qué permiso fue que, o qué permisos tiene esta tabla, y en esta ya nos damos cuenta que fue retirado el permiso de select para la tabla fabricante. Aquí, mire, aquí como en la uno, 2, 3, en En la la cuarta tercera, en línea. la cuarta línea ya se ve que se fue retirado el select. Solo que insert en la tabla Exacto. fabricante. Ujú. Y bueno, Listo. ya para el último punto, en el quinto, pues nos dice que retirar todos los permisos en el usuario 3, que para nuestro caso es el de auxiliar. Entonces primero retirar y después eliminar completamente al usuario. Entonces pues primero retiramos también con la sentencia revoke los tres permisos que tenía y que son las sentencias que en este momento mi compañero está poniendo. También mostramos que, pues ya anteriormente habíamos mostrado la tabla con los permisos, aparecían todos. Aquí vamos a mostrar la tabla nuevamente, ya habiéndole quitado los permisos. Sí, entonces aquí nos muestra que el usuario Grant ya no tiene ningún permiso, solamente está el usuario creado, pero sin permisos. Ujú. Porque aquí era, ah, no, bueno, acá era el Pues analista. sí, en la tabla, en la segunda tabla que mostramos Sí, estaban todos los permisos. Ya en esta, pues ya se le eliminaron los ¿qué es permisos. esta? Sí, que está acá en el documento Word. Exacto. Entonces aquí están ya los permisos y pues aquí ya se le removieron los permisos que tenía. Simplemente queda el usuario creado, pero sin ningún permiso. Y Ujú. por último, nos solicitan ya eliminar el usuario. Entonces con la sentencia Drop. drop, entonces ponemos ahí y ya el usuario queda eliminado Y pues como ven no nos aparece ningún error, pues lo que ya nos indica que quedó eliminado este usuario. de la base de datos. Exactamente. Bueno, ya con Entonces, esto pues creemos haber culminado y haber entendido el tema de cómo permitir y eh, eliminar eh, los usuarios. Nada, pues esta es la explicación de nuestra actividad y del desarrollo de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención, Rafael y Iván Triana. muchas gracias, Gracias. profesora.